Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 14 de julio, gracias a Dios, al 2021, con mucho gusto para ustedes en su programa El Rescate del Alma. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, aquí en México, gracias a Dios, en Iglesia de la Llave 1002. Y tenemos para ustedes esta bendición, este ministerio, porque queremos exponerle la palabra de Dios que edifica, que da refugio, que restaura, que consuela, que da aliento, que nos fortalece. Y esa es la bendición del Señor, gracias a Dios, porque el Señor es fiel, el Señor es bueno. La Biblia es lo que queremos compartir y especialmente en estos programas de Rescate del Alma lo hemos dedicado al libro de Apocalipsis últimamente, porque sabemos que Cristo viene y no queremos estar desapercibidos ante esta gran realidad. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor de la Iglesia Agape. Le invito a que vayas a buscar a Jesucristo, nuestro rescatista bendito. A Él sea la gloria. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. El Apocalipsis es inminente. Cristo viene. Y necesitamos estar preparados para en la palabra de Dios, y eso es en Jesucristo, para ser librados de todo lo que narra el libro de Apocalipsis, especialmente del capítulo 4 en adelante. Todo lo que narra, todas las profecías, todo lo que sucederá en la gran tribulación es inminente. Tenemos que aferrarnos a Cristo Jesús, que es el único que nos puede dar salvación. Y le digo, no sé, quizás sea el rapto en unos días y usted vea este programa de manera diferida. Necesita buscar al Señor. No acepte lo que diga la bestia. Camine en Cristo Jesús. Aférrese a Él. Y camine con fe. Sé que serán días difíciles, pero en Cristo Jesús habrá bendición. Hay vida eterna, gracias a Dios. Hoy que estamos en la gracia, que puedo grabar este programa en el tiempo de la gracia antes del rapto, tenemos que darnos cuenta que mucha gente no quiere nada de Dios. La gente cierra su corazón, pero nosotros los cristianos creo que hemos fallado. Creo que hemos fallado en nuestra manera de compartir el Evangelio. Queremos que la gente nos entienda y nosotros no los entendemos a ellos. Nosotros no nos acercamos a pensar cuáles son sus problemas, cómo Dios tiene la solución para las dificultades de su vida. Y necesitamos nosotros aferrarnos al Señor para compartirles la bendición que da paz. Muchas veces le decimos, ¿quieres ser salvo? Y la persona dice, ¿ser salvo de qué? Si se siente bien. Tenemos que aprender a disfrutar, vivir nosotros y compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y cómo el Señor está presente en los problemas de cada persona. En el libro de Apocalipsis estamos leyendo en el capítulo 12, hablando de la mujer y el dragón, y hemos ido versículo a versículo, gracias a Dios, desde Apocalipsis 1:1. He buscado hacerlo lo mejor que he podido, con mucho gusto, y con la ayuda del Señor seguir adelante. Sé que hay muchísimo que decir, pero continúo. Voy a leer del versículo 1 al versículo 8, que fue lo que estudiamos donde nos quedamos la semana pasada. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando preñada clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, y un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiere parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí se mantenga 1260 días, 3 años y medio. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Versículo 9, aquí es donde continuamos. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Gloria a Dios. No puede prevalecer en la batalla en el cielo, y es arrojado de ahí, gracias a Dios. Un ángel lo enfrenta, gracias a Dios, y el Señor pone las cosas en su lugar. El diablo ya no va a poder tener más acceso al cielo, el trono del Señor. ¿Cuál es la táctica del diablo? Bueno, él quiere engañar, eso es lo que hace. Los vicios son un engaño de la libertad. El pecado es un engaño de la felicidad. Por ejemplo, pienso en un comercial
de alcohol. Siempre te ponen una imagen o de que estás siempre con amigos, que siempre vas a estar riéndote, que vas a estar en la playa, o como ya hay cervezas que todo va a ser un momento pacífico y tranquilo y no va a haber nada de qué preocuparse. Usted sabe las tragedias que hay por eso, pero el Señor quiere librarnos de esa consecuencia, y aparte de que la borrachera es pecado, por supuesto, que lo menciona la Biblia. Y tenemos que aprender que el Señor quiere darnos de verdadera libertad, porque esa es su táctica, engañar. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra en griego para engañar es planao, que es hacer vagar. Eso es lo que busca el diablo, hacer vagar, hacer errar, seducir a las personas, descarriarlas. Seducir nunca ha sido bueno, como si fuera una serpiente que quiere atraer y así embelezar a la persona y se quede ahí viendo y que deje de razonar diciendo que hay un peligro inminente ahí de muerte. No, la gente está metida. Eso es seducir. Cada vez que alguien quiere seducir es porque te quiere destruir. Ese es el pecado, esa es la táctica del diablo. Satanás y sus demonios fueron expulsados, gloria a Dios, de su residencia en el cielo. El tiempo que estuvieron ahí, no es que ellos habitaran ahí, pero bueno, tienen acceso, o al menos Satanás tiene acceso al trono del Señor. Usted conoce la historia de Job. Ahí estaba Satanás y Dios habla con él, y el Señor se enorgullece de Job en aquella historia. Ese acceso, bueno, en este versículo 9 le es negado. No más, nunca más podrá entrar al cielo. Él ya no habitaba ahí. El diablo, que vimos la semana pasada, que significa calumniador, o Satanás, que significa adversario, ya no podrá hacer eso contra el pueblo del Señor. Y también contra el pueblo del Señor que está en la gran tribulación, no podrá más culparlo por sus pecados. Ya no, porque Satanás no solamente seducía, engañaba, invitaba a pecar, sino una vez que pecábamos todavía decían, mira, como acusador, él pecó cuando era él que nos sedujo, pero claro, cada uno de su propia maldad fue que peca, no nos obliga el diablo a pecar, pero el diablo así es, actúa de manera traicionera, así es como él, así actúa el diablo, y los traicioneros están haciendo lo mismo que el diablo. Bueno, aquí tenemos que Satanás siempre ha intentado que el mundo se descarríe. Desde el principio Adán la tentó a ella y cayó, y ella invitó a Adán, su esposo, y cayó él. El diablo fue lanzado de ese lugar, gracias a Dios, y no fue más hallado su lugar en ese momento, en el lugar el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entendemos que ellos también estaban ahí en la presencia del Señor o en algún lugar en especial cerca de él. Sin embargo, ya no pueden tener más acceso al trono del Señor. Gracias al cielo, gracias a Dios, fue lanzado el dragón, gracias a Dios, del cielo, gracias a Dios. Versículo 10. Y una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Primero, esta alabanza, ha venido la salvación, la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, así de su ungido. Gracias a Dios, ese es Cristo, es ungido. La voz llama a festejar, gracias a Dios, la derrota del diablo. Aquí la palabra salvación, de nuevo en griego, es sotería, que es rescate, seguridad, liberación, salvación, rescate del alma. Me enorgullezco de gracias a Dios para poderle servir a usted con la palabra de Dios. Eso es lo que queremos, salvación. Bueno, la palabra, esa es sotería, porque la palabra soter en griego, en el Nuevo Testamento, es un término que se le da a Jesús, porque significa salvador, libertador, y Cristo Jesús es ello, gracias a Dios. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11, había pastores en la misma región cuando Jesús está naciendo, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Aquí está la palabra sota. Un Salvador, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro Salvador, así es. Las obras no nos salvan, los ministros religiosos no nos salvan, que la familia sea cristiana no nos salva. La salvación es personal, es una decisión de cada uno. Y el Salvador solamente es Cristo, no es María, no es las tradiciones, no es hacer obras, no es bautizarse, no es casarse. No, la salvación solamente es Cristo. Y eso es lo que está alabando el Señor. El Salvador, gracias a Dios, ha venido la salvación, está próximo a la destrucción.
y el confinamiento del diablo. El enemigo, estando en el cielo, lo que hacía ahí, dice este versículo, que él buscaba tentarnos, engañarnos y traicionarnos al acusarnos. Dice ahí que el enemigo, el cual nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche, así es, pero bendito sea Dios, él actuaba como un fiscal. Sin embargo, a todo aquel que confía en Jesús, Jesús se convierte no solamente en su Salvador, sino en su abogado, gracias a Dios. Y eso dice Primera de Juan, capítulo 2. Dice así, gracias a Dios: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios. Mientras que el diablo, una vez que nos tienta, repito, si llegamos a pecar, viene y nos acusa: mira, él fue, y eso que es tu hijo, y eso que tú moriste por él, y eso que él te predica, y eso que... Y empieza a decir, no sé, quizá usa la verdad, porque el Señor no lo va a engañar, no lo va a engañar el diablo. El diablo empieza a decir la verdad de lo que decimos nosotros y cómo alabamos a Dios y de repente estamos pecando. Sí, pero sin embargo Jesús actúa como nuestro abogado, como el que, y no solamente nuestro abogado, sino el que tomó nuestro lugar. Dice: sí, pero yo pagué por él. Sí, pero yo morí por él. Sí, pero él cree en mí. Y él es nuestra propiciación, nuestro rescate, gracias a Dios, es Cristo Jesús. Satanás ya no puede acusar a los creyentes ante el trono de Dios. Gloria a Dios. Durante la gran tribulación sucederá eso. Los creyentes que estén perseguidos por la bestia en la gran tribulación, bueno, ya no podrán ser así culpados por el diablo. Un testimonio fiel da luz ante las tinieblas mentirosas de los que digan cualquier cosa en nuestra contra. Y debemos nosotros honrar al Señor con fidelidad. En Marcos capítulo 14 se narra cómo Jesús daba un testimonio fiel en todas las calles de la región, Jerusalén, Judea. Todos los lugares conocían de las obras de Jesús, de los milagros de Jesús, de la ayuda de Jesús, y sin embargo lo culparon a él y daban falso testimonio. Y dice así Marcos 14, 56: porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Gloria a Dios. Entonces se levantó uno y dieron falso testimonio contra él. Y así es, pero ni aún así concordaban en el testimonio, gracias a Dios. La gente va a hablar, siempre va a criticar todo lo que haga, sobre todo por envidia, les gusta atacar. Okay. A Jesús mismo lo hicieron así, y lo mataron por eso, por envidia. Jesús no se dedicó a hablarle, decir: esa es una calumnia, eso que estás diciendo allá no es cierto, eso que estás allá, vamos a enfrentarnos verbalmente. Y Jesús no usó su poder divino para callarlos, no. Jesús cayó de amor. Él sabía que eso era necesario, ese momento necesario para que él fuera acusado de muerte y así muriera por nosotros en la cruz. Utilizó eso. Él no mandó esa actitud, pero ellos lo hicieron. Y bueno, aún del dolor, de la angustia y de la muerte, el Señor puede siempre obtener la victoria. En Deuteronomio 19 se nos narra que había una pena recíproca al testigo falso. Todos los testigos falsos que acusaban a Jesús injustamente debían de haber sido crucificados. Haréis a él, versículo 19 de Deuteronomio 19, haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Pues si era unas acusaciones falsas, debían de haber sido ellos los que hubieran sido crucificados, pero no, claro que no, eran todo una farsa ese juicio. Por otra parte, debemos aprender nosotros como cristianos a ser como Cristo, porque no puede lograr Satanás nada contra las acusaciones contra los cristianos. No es que vamos a estar peleando contra Satanás, deje usted de estar gastando su tiempo y su energía, estando queriendo limitar todos los comentarios ahí hirientes que alguien hace. En Facebook cualquiera puede escribir, es una manera cobarde de escribir y lanzar daño. Deje eso, póngase en las manos del Señor, ore al Señor. Pero las acusaciones del diablo que nos ataca, sí, bueno, el Señor es el que, repito, el Señor Jesucristo es nuestro abogado, en el cual nos defiende. Dice Romanos 8, 31, 34, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no os condenará también con él todas las cosas? ¿Cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Jesús es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, gracias a Dios. Si usted es cristiano y le están queriendo sacar los pecados de hace años, de hace mucho tiempo, bueno, usted sabe si se arrepintió a Dios. Si no se arrepintió sinceramente, hágalo hoy, hágalo ahorita, pídale perdón al Señor. Ahorita acabando nuestro programa, o póngale pausa
y empiece usted a orar, pídele, haga cuentas con el Señor, y deje que la gente le haga el trabajo al diablo acusándolo, le sirvan al diablo, secando las verdades antiguas. Si usted ya se arrepintió, nadie lo puede condenar, porque el Señor pagó por usted. Cristo es el que murió. Tendrá que verse esa persona con Cristo Jesús. Y el Señor puede ser severo o que Dios actúe de la manera que Él quiere. El cristiano no es vengativo. Jesucristo es el mediador entre el pecador y Dios. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias a Dios, Él es nuestro mediador. En Él nos vamos a refugiar, no en nuestras estratagemas para quererles contestar de la misma manera. No vamos a estar reprochándole al diablo, deja de acusarme. Bueno, deja de portarte mal también, ¿no? Así es, cada uno debe de hacer cuentas con Dios. Es cierto, hacer cuentas con el prójimo que lastimamos, si es que nuestro pecado nos llevó así. Sin embargo, el Señor Jesucristo es el que nos defiende. Aquí en lo que estamos leyendo Apocalipsis y regresando a nuestro pasaje de Apocalipsis 12, entendemos que el diablo ya no nos puede acusar más. Se le llama muy probablemente a los que están en los cielos a que se regocijen a la derrota de Satanás en el cielo. Pero el siguiente versículo 11, es un llamado a la tierra, una advertencia de que el diablo con gran ira ha descendido porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Perdón, versículo 10 y 11 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, la virtud, el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Gracias a Dios. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Gracias a Dios. Bien. Ser cristiano significa ser testigo del Señor. Y ser testigo en griego significa martirio. Y muchas veces los cristianos, especialmente en la tribulación y durante toda la era cristiana, el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. Es cierto, hay lugares en donde no hay una persecución a muerte, pero en ese mismo momento hay países en los que sí. Sin embargo, el cristiano siempre es atacado, es calumniado, es olvidado, es señalado. Claro, cuando la gente tiene problemas, busca a alguien que lo edifique. Y seamos nosotros ese ejemplo de bendición. Los cristianos vencen a Satanás con la ayuda del Señor. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, 1, y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. El Señor los ha recompensado así. Primero, por medio de la sangre del Cordero es como se vence al diablo. No atándolo, no expulsándolo, no ungiéndonos aceite o morado, cosa que el Nuevo Testamento no enseña que hagamos. Era algo para el santuario, para el tabernáculo, para el templo, no era para la iglesia. Dice Romanos 3:23, dice: porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, pero si confiamos en el Señor, eso es verdad, todos por nuestras obras merecemos morir, pero si confiamos solamente en la muerte de Cristo, Él nos limpia de nuestros pecados. Gracias a Dios, ya no hay condenación para los hijos de Dios. Aquellas personas que no confían en sí mismos para ser justos, ni se encomiendan a otro, la sangre de Cristo da vida eterna, la derrama por nosotros, y derrotó así Jesús al pecado, a la muerte, a Satanás. Satanás no tiene más poder sobre los que están en Cristo, no tiene más autoridad, ya no le pertenecemos a Cristo Jesús. Y usted conoce su vida, usted conoce sus pecados, usted conoce sus pensamientos. Quizá en esta semana tiene pensado usted pecar, ya sea de venganza, ya sea de algún vicio, ya sea de algún placer sensual, no lo sé, robar, no lo sé, lo que usted me quiera decir. Bueno, y usted ha luchado por intentar vencer eso y no ha podido. Cristo Jesús, es solamente Cristo Jesús el que puede ayudarlo a vencer esa conducta, el pecado que nos destruye, esa atadura del enemigo que nos tiene ahí, sabiendo nosotros que no queremos estar ahí, pero las malas influencias, las penas hacen que mucha gente se desahogue en el vicio, cuando en verdad lo que necesitamos es desahogarnos de verdad, porque ese vacío que hay en nuestro corazón necesita ser llenado, y no podemos llenarlo con alcohol, porque entonces se vuelve un caos en nuestra vida, y si nos volvemos más, o si estamos enojados en furia, o si estamos tristes en depresión. Tenemos que aprender a llenar ese vacío con amor, y Dios es amor, Dios es amor. Así es como se vence al enemigo, con la sangre del Cordero, con la victoria de Jesús en la cruz.
Segundo, por medio de la palabra del testimonio, gracias a Dios. Dice Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así es como se vence, confían en el Señor, no esconden su fe, abiertamente publican a otros que son de Cristo y quieren que las personas que escuchen del Señor y sean salvos en sus penas, en sus desgracias, en su soledad. Cuando uno habla de Cristo, automáticamente uno se queda apartado de la cultura y de las influencias del mundo, ¿sí? Y somos rechazados, es cierto, sí, en el mundo, pero somos ciudadanos del reino de Dios. Pero aunque somos rechazados por la cultura, por la cultura, déjenme decirlo así, por la sociedad que piensa cada vez más en leyes tan cambiantes y no ponen un orden a nada y nadie sabe qué orden, qué reglas son las reales muchas veces, como por ejemplo en internet, hay reglas que no sabemos qué cosas, qué palabras están prohibidas, qué palabras no, por qué me botan un video, por qué no. Bueno, si hubiera un reglamento, creo que todos nos regiríamos por eso y nos adaptaríamos para poder mantener nuestros canales abiertos. Pero bueno, el enemigo quiere que nosotros nos alejemos de Dios y de la vida y de disfrutar el poder estar en familia, en paz. Eso solamente lo da Dios. Por medio de la palabra de ellos, con la palabra de Dios en sus bocas, es como ellos vencen al enemigo. Y también dice, por medio de menospreciar sus vidas hasta la muerte. Bueno, esto es algo que va a pasar, les digo de nuevo, el martirio y durante la gran tribulación es lo que va a pasar. La bestia los va a perseguir. No niegan su fe en medio de la persecución. Son verdaderos testigos. El creyente vence a Satanás cuando depende de Cristo, gracias, no en sus fuerzas, para que el Señor Jesucristo sea su camino, el acceso al cielo, sea su verdad, el mensaje que comunica con celo, predicar la verdad del Señor, y sea su vida, sea la confianza de vivir junto a Él después de una muerte física. Por eso es que se nos da la muerte por el Señor. Este cántico nos muestra que con el martirio de los salvos durante la gran tribulación será como se triunfará sobre la bestia, solamente así. Los cristianos solamente podrán, no enfrentándose a ella, no armándose, no haciendo alianzas políticas contra la bestia que se levantará ahí, no, sino a través de la muerte muchas veces. El mártir se ha mostrado superior a toda amenaza y seducción y hasta de la violencia de Satanás. Así es que cada vez que escogemos sufrir en los caminos de Dios, en lugar de ser desleales a Él, derrotamos al enemigo, derrotamos en esa batalla al enemigo. Repito, cada vez que escogemos sufrir en los caminos de Dios, en lugar de ser desleales a Él, derrotamos al enemigo. Los que le han confiado sus vidas a Jesús participarán de su victoria, gracias a Dios. Han sido perdonados de sus pecados y heredarán la vida eterna, gracias a Dios. Esa es la bendición. Y bueno, los 4 evangelios hablan acerca de esto, de cómo en el Señor dar la vida por el Señor, dar la cara por el Señor, responder a favor del Señor, no esconder su fe. Es un medio de comunicación, pero de salvación, de bendición. Y bueno, eso es algo que vamos a tratar ahorita, después de este pequeña pausa. No se vaya, por favor. Dios lo bendiga. ¿Es tu emergencia? Si del pecado anhelas el perdón, mira al Cordero de Dios, quien con su muerte trajo redención. Mira al Cordero de Dios.
dónde es su emergencia? Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Las han dado por amor al Señor. Han preferido negarse a vivir que negar a Cristo, gracias a Dios. Los 4 evangelios, Jesucristo mismo habla acerca de esto, de ser mártires por amor al Señor. Jesucristo lo dice porque Él lo iba a hacer por nosotros, con su ejemplo. Y vaya manera de dar su vida por nosotros. De manera que Él lo dio todo por nosotros, y una muerte horrible. Sin embargo, así fue su gran amor. Dice Mateo 10, 37 y 39. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Jesús es el que habla. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús es el que habla. Bien, no está diciendo el Señor que no amemos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestras hijas. No, el Señor no está diciendo eso. Sino que si hay una manera, una manera de decidir entre dos momentos. En que tenemos que elegir si a seguir a Dios o si seguir a mis padres, que contradicen lo que dice Dios. Y yo elijo a seguir a mis padres o a mis hijos. No somos dignos de Él. Piense. Estamos prácticamente empezando la segunda parte del año, gracias a Dios. ¿Y cuáles han sido nuestros planes en estos días? ¿Hemos honrado primero a nuestros familiares antes que a Dios? Sabemos lo que dice Dios y sin embargo ellos nos invitan a algo, alguna corrupción. Decimos, bueno, pero es que porque es mi familiar y bueno, ya luego hago cuentas con Dios. No, tenemos que dar la cara por el Señor. El Señor lo dio todo por nosotros, dio su sangre, gracias a Dios. Y dio la cara también porque lo golpearon con un palo también y con el puño. Pero Él lo dio por nosotros. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergonzare de mí y de las palabras de esta generación. A ver, ¿nos avergonzamos de decir que somos cristianos? ¿Lo ocultamos? ¿Será que nos da vergüenza? ¿Por qué ocultaríamos algo? No se puede ocultar a alguien que se ama. Uno cuando uno está enamorado, uno lo dice a todos los vientos. Si alguna vez usted tiene un noviazgo y te dice, pero no le digas a nadie. ¿Por qué? ¿Que está mal? ¿No quieres que se enteren que tú y yo somos novios? ¿Te doy vergüenza o qué? ¿No sabes qué? Hasta ahí, adiós. No, porque yo quiero mostrar con honestidad y no ocultar nada. ¿Por qué? Bueno, aquel que oculta y se avergüenza del Señor, dice ahí, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Eso quiere usted? No, ¿verdad? Entonces, no nos avergoncemos de la palabra de Dios. No ocultemos la palabra de Dios. Compartámosla. Es más, podríamos decir, no, si yo no me avergüenzo. ¿La compartes? ¿La vives? No solamente para atacar, porque hay textos que hay gente que utiliza siempre para señalar el pecado, para hablar y destructivamente. No, la Biblia no es para eso, la Biblia es para edificar. No usemos las cosas de Dios para nuestro capricho, para señalar a aquel. Primero señálate tú. Mi padre siempre decía, cuando tú señalas con un dedo, 3 te están señalando a ti. Tú conoces tu vida, Dios la conoce. Si es que deja de estar tan preocupado por las demás personas, piensa en ti. No preocupado, ¿no? Hay gente que no se preocupa, solamente quiere ver arder al mundo. Bueno, el que se avergüenza del Señor, Dios se avergonzará de él. Lucas 9:24. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá.
Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Usted y yo tenemos la comodidad hoy, estoy sentado yo, usted tiene la comodidad de tener ahí su dispositivo y nos está viendo, gracias a Dios, en paz, espero yo. Y podríamos decir muy fácilmente, si en este momento alguien nos dijera, ¿quieres morir por el Señor? Y nos apuntara con una pistola, podríamos decir, sí, yo diría la vida por el Señor. Sí, porque es muy cómodo decirlo. Es hasta llegar a ese momento en el cual en verdad se está frente a algún verdugo, un inquisidor, que el cristiano verdadero mantiene su fe, sabiendo que ya han matado a sus hermanos que están al lado, sus hermanos cristianos. Y sabe que negar al Señor significa librar la vida, vivir unos cuantos años y después la condenación eterna. Pero negar al Señor significa ser ahí decapitado, como lo hacen países en Medio Oriente, a los cristianos y a los reporteros. Pero el cristiano verdadero prefiere dar la vida por el Señor. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Eso dijo Jesús. Y Juan 12, 25 y 26 dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si negamos a vivir, si aborrecemos la vida con tal de decir, prefiero seguir al Señor, alabado sea su nombre. El apóstol Pablo decía, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, en Filipenses 1. Y eso lo dice alguien que ha sufrido y ha caminado con el Señor. Hoy muchos cristianos están siendo perseguidos. Y ese es el camino para la vida eterna. Para mucha gente no hay opción. Para otros que tenemos esta libertad, bueno, es muy cómodo ser cristianos y a veces esa misma comodidad nos vuelve a ser flojos en las cosas de Dios, condescendientes con el mundo, fríos, ya no digo tibios, fríos en las cosas de Dios. Que el Señor dirija a su iglesia como Él quiera y haga la obra que Él quiera. Como dice el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Sí? Hoy hay muchos lugares donde es peligro de muerte ser cristiano, pero en los lugares donde no hay persecución debemos poner nuestra lealtad siempre a Cristo por encima de la comodidad, de la corriente del mundo, de la opinión contraria a Dios y de la palabra del Señor. Debemos dar la cara por el Señor y honrar a Dios. Y si te preguntan así en temas delicados, ¿qué vas a contestar? Como del homosexualismo, no sé, ¿qué vas a contestar? Como del aborto, ¿qué vas a contestar? Como de, hay temas muy delicados, como de la unión libre, no sé, ¿qué vas a contestar? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 12, estamos en Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos, repito, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí hay un contraste, mientras que hay alabanzas en el cielo, mientras que hay victoria en el Señor, mientras que el diablo ya fue arrojado y ya no va a poder acusarlos. Bueno, el enemigo sabe que le queda poco tiempo y va a buscar atacar a la tierra. Satanás mismo. Ese es un contraste. Gozo en el cielo, pero lamento en la tierra. ¿Por qué Satanás anda con gran furor después de haber sido arrojado en la tierra? Bueno, porque sabe que él tiene sus horas contadas. Dice Apocalipsis 20, 1 al 3, que él será apresado, gracias a Dios, y tiene las horas contadas. Así es que él actúa con grande ira. Teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta palabra ira, que es una palabra que en nuestro idioma se repite 2 veces, sin embargo, en griego son 2 palabras diferentes. Esta palabra ira, la primera vez que aparece es sumos, que es una pasión de odio, que de una manera en la cual uno está respirando fuertemente con ira, como si alguien está así. No sé si alguna vez ha presenciado algo así. Está irado, está lleno de ganas de pelea, así es, está a punto de prepararse, como si fuera un carro que aún no empieza a arrancar, pero la llanta está girando así, quemando sus neumáticos. Bueno, es así como está el enemigo, así está listo para empezar a atacar y a destruir la tierra. Había un historiador romano llamado Tácito que dijo, el que no tenía ningún enemigo fue traicionado por su amigo. Bueno, al parecer en la gran tribulación
los que adoraban a la bestia, parecía que ellos tenían la vida asegurada. Es cierto, peleaban contra el Dios del cielo y eran vencidos, gracias a Dios, por los sellos, por las trompetas que leímos, las trompetas de los juicios que leímos. Sin embargo, parecía que ellos no tenían ningún problema en cuanto a en este mundo, porque veían cómo los cristianos eran perseguidos y sentían cierta comodidad, si me dejan decirlo así. Sin embargo, durante la gran tribulación, las multitudes que se sentían seguras bajo el anticristo, verán cómo este no hace nada por detener a Satanás que va a buscarlos atacar. A toda esta escena de alabanza en el reino de Dios, Satanás arrojado bien, podríamos llamar a toda esta escena, gloria a Dios, la limpieza del cielo. Dios así limpia el cielo. En Isaías 14:23 habla acerca de la escoba de la destrucción. Bien, sobre Babilonia. Dios a su tiempo hace limpieza a las naciones, gracias a Dios. Lo hizo, repito, en Babilonia. Barrió la tierra con el diluvio. Sacará a Satanás de su misma presencia. Porque cuando Dios decide hacer limpieza en su pueblo, donde Él tiene su autoridad, en su creación, en su reino celestial, no hay quien lo detenga. El Señor hace limpieza, el Señor tiene paciencia, es más, ha tenido paciencia milenios. Así es que si nosotros nos hallamos en pecado y no nos arrepentimos, si somos unas manchas para los ágapes, como dice Judas, en los convivios cristianos, y somos ovejas disfrazadas de lobos, arrepiéntase, por favor. Porque cuando Dios haga limpieza, entonces seremos barridos y nunca más será vuelta a nuestra memoria. Nadie se acordará de nosotros. ¿Quién te dijo que en el infierno vas a estar acompañado? ¿Quién te dijo eso? Deja de creer las cosas que la gente repite. Y dices, soy cristiano y creo en Dios, pero no lees del Señor. No lees del Señor. Nos han dicho fanáticos, nos han dicho aburridos, nos han dicho, eres legalista, nos han dicho, otra vez me vas a hablar de la Biblia. No volveremos a hacer. Lo más hermoso es Cristo Jesús. Estamos enamorados del Señor, Él es nuestra pasión, no queremos perder nuestro primer amor. Y por eso hablamos de Él. Versículo 13. El enemigo actúa con gran ira. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo Aarón. La mujer, lo que estudiamos anteriormente, es Israel. Fue así la persecución sobre ella. La mujer que fue presentada en el versículo 1 se convierte en el objeto especial de la persecución satánica. Ya era atacada por el anticristo, pero ahora será Satanás mismo. Satanás, aunque no puede lastimar a Dios directamente, no puede ser porque no es así. Indirectamente sí puede hacer daño si lastima a su pueblo. Si ataca a la iglesia de Dios en este día, antes del rapto, daña al Señor. En Hechos 9:4, Jesús le habla a Saulo de Tarso y le dice, cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, le dice Jesús, camino a Damasco, ¿por qué me persigues? Así se identifica el Señor con su pueblo. Cuando sufrimos es, ¿por qué me persigues? Cuando somos calumniados, ¿por qué me calumnias? Hacia el pueblo del Señor. Tengamos mucho cuidado, honremos al Señor. Satanás así está buscando atacar y está buscando ahora, ya que no puede hacer nada con lo que están en el cielo, ya no puede acusarnos, bueno, dirige toda su ira contra aquellas personas que están aquí, contra Jerusalén, especialmente contra la mujer. Versículo 14, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, fuera libre de ella, a su lugar donde es mantenida por un tiempos y la mitad de un tiempo. A la mujer se le dan las 2 alas de la grande águila. Gracias a Dios, es una forma muy hermosa de decirlo. Y ella es sustentada durante 3 años y medio. Esta palabra mantenida o sustentada es una palabra muy especial, que es trefo, que es primeramente alimentar, sí. Pero más que alimentar, no es nada más como si fuera un reo. Toma, ahí está tu comida, listo. No. Es más que eso, es acariciar, mimar, abastecer, criar, fortalecer. Eso es sustentar. Cuando el Señor sustenta, no nada más te da las bendiciones ya, porque me lo pediste, ahí está. Ya te puede decir, no, el Señor eso hace cuando sustenta a su pueblo. Eso nos ha hecho el Señor. Oh, grande es nuestro Dios. A veces uno piensa, Señor, la economía ha cambiado para todos, que ya no me alcanza para aquello y para lo otro. Y cuando vemos las tragedias que pasan a otras personas, dice uno, Señor, lo mío es nada. Cuando vemos las inundaciones, cuando vemos las guerras,
cuando vemos los incendios que ha habido, los doctores que están sufriendo, que cada vez ven una nueva ola de contagiados que no se cuidaron y ahí están otra vez. Yo les digo, hermanos cristianos y en Ágape, les pido por favor que por respeto a los doctores, cuidémonos. Dejemos de salir desprevenidamente. Los demás lo quieren hacer, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero yo le digo por respeto a los doctores, respeto a la autoridad. También el Señor nos dice que debemos someternos a nuestra autoridad. Pero si usted conoce a un doctor, sabe lo que ha sufrido, sabe cómo ha visto a sus compañeros caer ahí entre ellos y ver cómo la gente de nuevo está contagiada. Yo entendería a un doctor que dijera, ¿saben que ya no quiero saber nada de ustedes? Se van a estar contagiando, voy a estar arriesgando mi vida y llevar mi enfermedad a mi casa y no poder abrazar a mis hijos ni a mi familia. Ustedes son un egoísta, pues yo también lo voy a hacer, lo entendería de un doctor. Pero muchos de ellos ahí están arriesgando su vida por nosotros. Señor, nos ayude a cuidarnos, por favor. El Señor, cuando nos sustenta, nos provee, nos mima, nos acaricia, nos abastece, nos da el Señor su bendición, nos acompaña, nos fortalece. Y eso es lo que hace Dios, lo que va a hacer Dios con Jerusalén, con el pueblo de hebreo, los que sean perseguidos por la bestia, los que sean perseguidos por el diablo. El Señor los va a sustentar, los va a amparar. Dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Gracias a Dios de la sombra, sus alas, el Señor es el que nos protege. Así es, el Señor es como nos da paz. En el versículo 6 del capítulo 12 dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí se mantenga 1260 días. Es lo mismo que está diciendo, para que ahí sea mantenido, para que ahí sea sustentado. Algunas personas sugieren que el lugar en el cual se huirá el pueblo de hebreo durante la gran tribulación es un lugar llamado Petra, que significa piedra. Es la ex capital fortificada de un reino antiguo fundado por los edomitas en el valle del Arabá, al sur del Mar Muerto. Una ciudad con una entrada muy angosta, fácil de bloquear, si se quiere decir así, como un gran cañón. Es lo que se creía hace algunos años, que puede albergar a miles de personas. Es que la Biblia no nos especifica acerca de esto. Hoy simplemente una bomba nuclear y se acaba eso. ¿De qué me sirve tanta protección para que no puedan entrar si una bomba del cielo cae y se acabó? No sé dónde el Señor los va a llevar. No le especifica el Señor también para librarlo del anticristo y de Satanás. Sin embargo, el Señor va así a sustentar al remanente que quede durante la tribulación, al pueblo de Israel. Las dos alas no se refiere a unos grandes aviones, no, sino al poder libertador de Dios. ¿Qué será lo que nos espera a nosotros, pensando en estos versículos? ¿Será que nos espere una escoba de destrucción para ser barridos, para limpiarnos? ¿O será que nos espere las grandes águilas de protección? ¿Qué nos espera hoy por nuestras obras? ¿Será que seremos barridos? ¿Será que venga la protección de Dios? ¿Qué? Dios lo sabe. Dios pondrá a cada quien en su lugar. Cada uno sabe en su corazón, en verdad, si lo que uno hace es por amor, por sinceridad con Dios, por servir a Dios, por odio, por ver arder al mundo. ¿Usted lo sabe? Dios lo sabe. Yo no. Cada uno sabe lo que hay en su mente. Dios es el que escudriña los corazones. Hay gente muy astuta que puede por la manera en la cual actúa, discernir más o menos qué piensa la persona. Sin embargo, Dios sí conoce el corazón. Esta frase de alas de águila, bueno, es algo que se menciona en la Biblia 3 veces y dice sí, porque Dios con las alas del águila libertó a Israel de Egipto. Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre las alas de águilas, y los he traído a mí. Gracias a Dios. Esto es después de que ellos cruzan el Mar Rojo. Gracias a Dios están a punto ellos de recibir los mandamientos. Éxodo 19:3. Y gracias a Dios, Él les dice: así yo los protegí. Bueno, un águila es la reina de las aves. El águila vuela sola. Si usted ve, nunca hay palomas o otro animal, otra ave cerca, porque pues el águila la ataca. Ella la manda más en el cielo. Los halcones son más chicos. Así es como el Señor libra a su pueblo frente a todos, que todo el mundo pueda ver la salvación de ellos y nadie puede alcanzarlos. Y si alguien quiere atacar al águila, lo ataca. Si el Señor nos defiende.
2. Dios con alas de águila protege a Israel. De nuevo, Deuteronomio 32, 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Dios se basta a sí mismo, Dios protege a sí mismo. No se trata de tener varios collares ahí diciendo a ver cuál me funciona. No, Dios es suficiente. Confía solamente en Él, porque Él es celoso. Si usted le encomienda a alguien más, entonces no va a haber bendición del Señor. Y 3, Dios con alas de águila renueva a su pueblo, dice Isaías 40:30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Hace años yo decía este versículo para mí, pero pues ya no somos jóvenes, ya no somos muchachos. Bueno, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es que el Señor renueva las fuerzas de su pueblo como las águilas, gracias a Dios. El Señor da esa bendición. Regresando a nuestro versículo, dice ahí, estuvo ahí, será así durante tiempos, dice versículo 14, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Lo habíamos dicho anteriormente en Daniel 7, habla acerca de esto, de un tiempo, cada tiempo vale un año, tiempo 1, tiempos 2, y la mitad de un tiempo son 3 tiempos y medio, lo cual son 3 años y medio. Y bueno, si Dios permite, la próxima semana, de ahí en adelante, estaremos estudiando también durante el tema en los capítulos de Daniel, un capítulo por tema, por semana, si Dios permite, porque será de gran bendición y aclarará mucho las profecías de Daniel. Bueno, esa es la bendición que podemos nosotros encontrar en el Señor, que el Señor protege a su pueblo siempre. El Señor no abandona, no desampara a su pueblo. Bueno, ¿qué hace la serpiente al ver la protección tras la mujer? ¿Cómo el Señor la defiende? Bueno, veamos lo que dice versículo 15. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. No sé, Gloria a Dios que el Señor está ahí presente, porque si no, el enemigo hubiera destruido. La serpiente echa de su boca tras la mujer agua como un río, para ser arrastrado, para ser ahogado. Bueno, vemos en nuestro alrededor, en esa época de tormentas, de huracanes, de ciclones, vemos cómo los ríos se desbordan y bueno, no queda nada. No hay nada que hacer contra la fuerza del agua, contra la fuerza del viento, no hay nada que hacer. Simplemente barre las casas desde sus cimientos, destruye todo y si bueno hay algún deslave simplemente todo queda sepultado. Vemos cómo de repente el agua hace que la tierra sea emblandecida y entonces se derrumban una luz, no sé, y se derrumban así las rocas sobre los caminos y sepultada la gente. Es una situación tremenda, terrible. Ahora será la vez de que lo hagan, no sé. Hay gente que dice que esta agua se refiere a un ejército, a un grupo de personas que va a buscarlo atacar para destruir a Jerusalén, a los hebreos, perdón. Sin embargo, no puedo especificarlo así, no sé qué es lo que va a intentar el diablo. Sin embargo, Dios envía su protección en medio de las aguas. Antes de leer eso, déjeme decirle que la Biblia lo menciona en varias ocasiones, porque para los que han recibido el perdón de Dios, el Señor envía su protección. Salmo 32, 1 y 6. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Salmo 32, 1 y 6. Mientras que mucha gente lo inunda en sus pecados y sus tragedias, aquella persona que confía en el Señor, aquella persona que ha sido perdonada, su pecado no dice una persona honesta, limpia, porque no la hay, sino aquella persona que ha sido perdonada es bienaventurado, el perdón está en Cristo Jesús. El Señor lo protegerá de la inundación de muchas aguas cuando los demás caigan y sean barridos por sus pecados. También para los que Dios defiende, bueno, también está la protección ante las aguas, por supuesto. Ahí mismo, Salmo 124. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habría entregado entonces, cuando se encendió su furor sobre nosotros, si no estuviera Dios por nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Si no hubiera estado el Señor por su pueblo, sí, ya nos hubieran barrido, ya no quedaría nada, se hubiera logrado lo que hubieran querido. Pero si usted se ha mantenido, si usted está de pie, si usted está con la ayuda del Señor levantándose, si usted está con la ayuda del Señor, ya hizo cuentas con Dios y bueno,
Si usted está ahí luchando con el Señor y ve cómo el Señor empieza a abrir puertas, no está derrotado. No estamos derrotados con la ayuda de Dios. El Señor defiende, el Señor provee, el Señor bendice. Y aquella persona que quiera levantarse contra el pueblo de Dios se enfrentará a Él. Y Dios es severo. Si piensa que el diablo es violento, Dios no es violento, Dios es justo. Dios es severo. Y no tendrá por inocente al culpable. Se dice Nahum. Isaías 43 dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Gracias a Dios. Cuando uno piensa, tengo sentido en la vida, aquella persona que busca al Señor, Dios le pone un nombre, mío eres tú. A veces dice uno: ¿a quién le importa? Solamente me habla el que me cobra al mes, no sé. Me debe una promoción en alguna plaza, es el único que me marca, no lo sé. Sin embargo, Dios te dice: mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Ahí está. Y si por los ríos, no te negará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Para los que, siendo suyos, pasan por el agua y por el fuego, el Señor es su protector. Gracias a Dios. Y esa es la bendición y con eso queremos terminar. ¿Qué está pasando usted hoy? Es cierto, mi objetivo es hablar de Apocalipsis, es cierto, pero apliquémoslo en nuestras vidas. ¿Qué problemas está usted pasando? ¿Ve cómo de repente ya viene sobre usted una inundación para destruir? La próxima semana veremos cómo el Señor actúa ante este ataque del diablo. Lo veremos, si Dios permite. Pero quedémonos aquí por hoy. Mientras que el enemigo está armándose y está preparando y está ahí enviando este río de desgracias, esta agua, este río para ahogar a la mujer. ¿Qué está usted pasando? ¿Será que usted está siendo atacado? ¿Será que usted está viendo cómo los demás unen sus armas, afilan sus dientes, no solamente sus garras, sus dientes que lo quieren devorar? Déjelos. Hable con la verdad. Honre al Señor. No actúe como actúa la impiedad de los impíos. A la impiedad, déjelos. Usted refúgiese en el Señor. Usted refúgiese en el Señor. No vaya a ser que nosotros actuemos mal, airadamente, sin buscar al Señor, y entonces no le demos lugar al Señor que le corresponde, y entonces no hagamos todo peor. Permanezca en el Señor, manténgase Dios, pero verá cómo el Señor, aún en medio de ese ataque, el Señor lo va a sustentar, lo va a mimar, lo va a cuidar, lo va a fortalecer. El Señor sostiene siempre a su pueblo. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Ya, Rodolfo. Cristo, grande Salvador, poderoso Señor, por eso te canto, pues me has dado la vida, me has dado la paz y la salvación. Grande Salvador, poderoso Señor, por eso te canto, pues me has dado la vida, me has dado la paz y la salvación. Vive y disfruta de la paz que Él te da. Comparte esa felicidad.
911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Acompáñenos por favor en esta oración. Se lo pido. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres nuestro Dios. En ti confiamos, en ti descansamos, en ti nos alegramos, en ti, Señor, esperamos. Gracias, amado Padre, porque nos permites recordar, Señor, que aún en medio de la gran tribulación, Señor, tú estás al pendiente de tu pueblo, Señor. Tú no lo abandonarás, Señor. Si eso será en esa época, Señor, hoy es innegable, Señor, tu compañía, tu provisión, la manera en la cual nos acaricias, nos mimas. A veces, Señor, nosotros caemos en desesperación porque vemos los problemas, vemos las cosas de manera terrenal, Señor. Vemos las angustias, las enfermedades, Señor, las deudas, las crisis, Señor, la falta de amor, los ataques que hay, Señor. Entonces quedamos en desesperación cuando tú nos estás tratando con amor, Señor. Perdónanos, ayúdanos a verte a ti. Siempre nos has sostenido, Señor. A muchos, antes de ser cristianos, Señor, tú ya los sostenías y los perdonabas y les tuviste misericordia. Gracias. Y hoy, Señor, es innegable cómo tú los has mantenido. Y otros tenemos la dicha que desde el vientre de nuestra madre, Señor, escuchamos de ti alabanzas. Y por tu bendición, Señor, hemos visto cada día de nuestras vidas, en cada comida, en cada amanecer, en cada acostarnos, Señor. Hemos visto, Señor, tu mano siempre acompañándonos. Gracias, ayúdanos a nunca dudar de ti. Los problemas a veces son muy grandes, pero tú eres más grande. Tú eres fiel, Señor. Aviva tu obra, por favor, Señor. Defiende a tu pueblo. Amado Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, por favor, Señor, a mantenernos ahí, abrigados contigo. A no codiciar, Señor, y a no dejar que el enemigo nos seduzca con sus engaños, Señor. No dejar, Señor, que nuestros amados y nuestros conocidos, Señor, sean atraídos a eso, Señor, que amado Padre, los llevará a desgracia y de lo cual quizá no se levanten, Señor, quizá no vuelvan a casa después de pecar, Señor, como muchos lo han hecho. La primera vez que llegaron a pecar fueron invitados y ahí quedó su vida, Señor. Amado Padre, ayúdanos por favor a huir de ese mal, Señor, y a disfrutar la vida, y eso es contigo. A disfrutar de una vida limpia, Señor, tomado de tu mano, volviendo a casa con tu ayuda, en tu perdón, Señor. Gracias porque tú eres bueno en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bien, vamos a tener nuestras 5 preguntas, gracias a Dios, de manera muy rápida. Gracias a Dios. Y bueno, creo que ha sido de bendición para ver si pusimos atención. No se vale regresarle al video, ¿eh? Bueno, ni abrir sus Biblias. Sí, abre su Biblia, por favor. Y así a ver si es cierto que pusimos atención. Pregunta número 1. Bueno, cuando el diablo es vencido en el cielo, ¿qué le pasa a él? ¿Qué hacen con él? Esa es la pregunta número 1. Miguel lo vence, gracias a Dios. ¿Y qué sucede con él? Pregunta número 2. ¿Cuál es la táctica del diablo? ¿Qué es lo que él utiliza para dañar? Eso está ahí en el versículo 9. Bueno, y también ahí en el versículo, ahí donde estamos estudiando, porque son de los versículos que acabamos de leer hoy. Bueno, ¿qué es? En lo que leímos de Apocalipsis 12, bueno, ya dejaré de hacer esto. Pero mientras tanto que eso sucede, ¿qué es lo que el diablo hace ante el Señor? Día y noche. ¿Qué es lo que él hace? Esa es la pregunta número 3. Pregunta número 4. ¿Recuerdan lo que significa la palabra Soter? Hablando de Jesucristo. Él es nuestro Soter, es una palabra griega. Y finalmente, una vez que Satanás es derrotado, busca perseguir a la mujer, a Israel,
Pero a la mujer se le da ¿qué? Para que sea liberada del ataque del río, de los ataques del enemigo, de la serpiente antigua. ¿Qué se le da a la mujer? Para que sea mantenida, para que sea preservada, para que sea cuidada por eso, sustentada por eso. Bien, son las 5 preguntas. Aquí las respuestas. Gracias a Dios. Por favor, hermano José Luis. Bien. Califíquese, por favor. Pregunta número 1, 2, 3, 4, 5. Cada una vale 2 puntos. Y ahí, sume, por favor. Bien. Gracias a Dios. Queremos invitarlo, por favor, nos puede acompañar. La bendición la tenemos los domingos, el primer día de la semana. Jesús resucitó en domingo y por eso nos reunimos así. Gracias a Dios, estamos reuniéndonos a las 6 de la tarde, gracias a Dios. Queremos invitarlos a nuestro culto general. La transmisión empieza a las 6:25, con mucho gusto para usted. Queremos invitarlos a la palabra de Dios, a estudiar la palabra del Señor juntos, por favor. Los miércoles tenemos la bendición hoy, el rescate del alma, gracias a Dios, tomados de la mano del Señor, con mucho gusto para adorar hacia Dios. Estamos así estudiando Apocalipsis, aplicándolo a nuestras vidas, viendo cómo el Señor, esta palabra también se aplica hoy a nuestras vidas, aunque es algo profético. Bien, los jueves tenemos la bendición a las 7 de la tarde, gracias a Dios, de la tarde en este horario. Gracias a Dios estamos así, con mucho gusto para predicar la palabra de Dios. Lo esperamos para que juntos compartamos la palabra del Señor. Tenemos la bendición también los sábados en la comunidad del periódico. Gracias a Dios estamos así para servir al Señor. De donde en las secciones sociales es Aguas de Reposo, gracias a Dios y Código del Señor. En el periódico, en el radio también, FM 101.7, al abrigo del Altísimo. Dios provee para este ministerio y en tu nombre del Señor, papá, Dios te use, gracias a Dios. Señor, te usa, gracias a Dios. Dios bendiga tu vida. Gracias por sus oraciones, gracias por sus palabras de aliento, gracias por la forma siempre tan atenta con la cual nos han atendido. Muchas gracias, hermano José Luis. El Señor lo bendiga a usted, este ministerio que juntos estamos sirviendo hacia el Señor. Dios lo bendiga a usted y a su familia y lo guarde por siempre, hermano. Gracias a Dios, el Señor bendiga los planes de sus hijos. Que el Señor los dirija siempre, hermano, tomado del Señor. Bien, gracias a Dios queremos despedirnos con un texto, el cual es nuestro gozo, gracias a Dios. Recordar que en el Señor hay descanso. Mire, así como está usted de preocupado, así como tiene usted de problemas, porque todos tenemos problemas, no estoy diciendo que yo no. Jesús le dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si usted está trabajado y cargado y ya no puede más, Jesús le dice: ven a mí, ven, confía en mí, ven y ve, confía. Déjame decir así, démosle una oportunidad a Dios, si me dejan decirlo así, y nunca más necesitará de nadie más. Jesucristo es suficiente. Refúgiese en Él y con Él sea la bendición. Dios lo bendiga. Gracias a Dios. Vida
911, ¿dónde es su emergencia?